Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a agregar una tabla de base de datos donde se vaya almacenando los datos que dejen en el formulario de contacto del plugin WP-Forms. Para eso entonces iré a plugins a instalar el plugin WP-Forms. Entonces hago clic en añadir nuevo, busco WP-Forms y como pueden visualizar, este es el plugin, pero antes de instalar quiero mostrarles cómo se encuentra la base de datos actual. Pero como pueden observar, tengo Elementor Pro y Elementor añadido. Entonces me dirigiré a la base de datos que se llama Kevin, lo puse el mismo nombre que la carpeta. Y como pueden visualizar, tengo 16 tablas. Estas 4 tablas que ven aquí son las que se crean al instalar Elementor. Normalmente un WordPress recién instalado vienen con 12 tablas, como se puede observar aquí. Son 12 tablas, pero en mi caso, como tengo Elementor y Elementor Pro instalado, entonces se agregan estas 4 tablas más. Y ahora, como pueden ver, son 16 tablas. Pero si agrego el WP Forms, si agrego el plugin WP Forms, se me va a crear una tabla más. Normalmente se crean 5, pero me está creando ahora solo una tabla. Entonces debe ser la tabla principal. Esperemos que cargue. Lo activo. Y una vez activo, iré a visualizar cómo se ve la base de datos actual. Entonces, como pueden ver, ya está activo y pueden ver 16 tablas. Lo voy a actualizar y observan 17 tablas. Se me creó una más, pero normalmente se crean 5. Creo que es la primera vez cuando lo desinstalas, porque en mi caso anteriormente creé y se me crearon unas 4 tablas más que se encontraban aquí abajo, pero ahorita no las visualizo. Pero esas 4 tablas que se encuentran abajo no se crearon ahora, pero sí la otra tabla. Creo que debe ser porque los eliminé. Pero ustedes, si lo crean, van a visualizar 4 tablas aquí abajo que va a decir algo así como WP Actions y al final va a terminar con Actions, Clients, Groups y Logs. Entonces, como pueden ver, tengo 17 tablas. Ahora voy a crear o voy a añadir otro plugin que se va a llamar WP Forms, WP Forms DB. Con esto va a crear otra tabla donde se vayan almacenando los datos que dejen en el formulario. Entonces, WP Forms DB. Como pueden visualizar, es este plugin. Entonces lo voy a instalar. Y como recordarán, habían 17 tablas. Ahora 17 tablas. Ahora va a haber, y con este plugin creo que se agregan, si mal no recuerdo, unas 3 tablas más. Entonces llegarían a ser 20. Entonces lo voy a recargar. No, perdón, se crea solo una. Entonces, como pueden ver, esta tabla más que se agregó, WP-Forms-DB, ahí es donde se va a almacenar ahí es donde se va a almacenar los datos del formulario que se vaya registrando. Entonces, ahorita tenemos 18 tablas. Ahora, lo siguiente que haré es añadir, haré es añadir un formulario de contacto. Entonces, me dirijo a WP-Forms, hago clic para crear uno nuevo, hago clic en añadir nuevo. Aquí lo voy a llamar prueba 1 a mi formulario y voy a crear un formulario en blanco. Este formulario va a ser simple, así que entonces lo primero que voy a añadir va a ser el nombre y un correo. Con esos dos más que suficientes para poder hacer el ejemplo. Entonces voy a guardar el formulario. Hecho. Lo guardo. Una vez guardado su formulario, va nuevamente atrás y recargan la página. Y como pueden visualizar, se creó
prueba 1. Entonces voy a copiar este shortcode y voy a pegar en una página que va a ser en la página de contacto, ya que aún no creé nada ahí. Entonces aquí lo pego, lo actualizo y voy a ver la página. Como pueden visualizar, aquí se encuentra el nombre y el correo. Entonces ahorita si envío, lo que hará será almacenar en este plugin que se llama WP Forms DB. Aquí, como pueden ver, ahorita está en 0, count 0. Si entro a prueba 1, que es el formulario que creé, no tengo nada. Pero ahora, si nuevamente me dirijo a contacto prueba, entonces envío Kevin Salazar y correo electrónico kevin@gmail.com. Entonces hago clic en enviar y el mensaje por defecto que se puede cambiar y me aparece. Entonces, como pueden ver, ya se envió. Ahora voy a volver nuevamente al panel de control y voy a actualizar la página. Como pueden visualizar, se ha guardado el nombre y el correo y qué fecha se ha creado o se ha almacenado. Entonces, de esta manera estaría funcionando. Ahora, si quieren ver en el local cómo se ve en la base de datos, pueden ir nuevamente a la base de datos, valga la redundancia, y van a buscar la tabla WP Forms DB. Hacen clic y ahora, como pueden observar, se crea un objeto en el cual aparece el correo y nombre. Como pueden ver, Kevin Salazar y el correo electrónico, que es mi correo, el que puse. Entonces, esa sería la manera. Ahora les quería mostrar un ejemplo que sucede con el plugin en versión Pro. Y aquí tengo otra pestaña abierta que dice, en este caso, prueba. Como pueden ver, prueba. Y como tal, ya creé el formulario. Pero aquí quiero añadir algo más. También ya tengo el plugin WP Forms DB. Pero aquí todavía no envié nada, por eso está en 0. Si entro, no se visualiza nada porque está en 0. Entonces lo que voy a hacer es ir a WP Forms y voy a entrar para editar. En la versión Pro esto ya te deja agregar. En la versión gratis esto está bloqueado. Entonces yo quiero añadir, por ejemplo, un número de teléfono para que vean que eso también se almacena. Y entonces, como tal, esto lo voy a dejar en Smart. Esto, no sé, celular, digamos, celular. Y lo voy a guardar. Entonces, como lo guardé y el shortcode ya está pegado, o sea, ya lo pegué en la página que cree que se llama contacto, esta, ya lo pegué. Como pueden visualizar, el shortcode ya está pegado. Entonces, al actualizar esta página de contacto, se va a agregar. Como pueden ver, me agregó el celular. Entonces, para el celular voy a buscar Bolivia, para que me salga con su código más. Bolivia 591. Ahora lo siguiente que haré es agregar un número de teléfono. Como pueden visualizar aquí, este es de ejemplo, ¿no? Como tengo que colocar más o menos. Entonces coloco uno cualquiera y coloco un correo. Ahora el nombre, el apellido Salazar y hago clic en enviar. Como pueden ver, ya envió. Entonces nuevamente vuelvo al plugin WP Forms DB. Y si observan, ahora aparece uno nuevo. Y como pueden ver, aparece el celular, el correo electrónico y el nombre. Y puedo agregar cuantas veces quiera, ¿no? Entonces, a ver, voy a enviar otro nuevo, que este va a ser Kevin, lo voy a colocar code, y en este caso, a ver, que sea para, a ver, ¿para qué país? Perú.
A ver, aquí son 9 dígitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco el correo kevin@gmail.com, kevincode, y hago clic en enviar. Como pueden visualizar, envió. Entonces vuelvo nuevamente, recargo la página y aquí se registró un número, pero este es de Perú. Y aquí es el correo. Ahora, les quería mostrar cuando agregan WP Forms, que es el Pro. Entonces van a visualizar lo siguiente, se van a agregar, si mal no recuerdo, son 3 tablas más. Entonces voy a la base de datos, recargo, y la base de datos de este se llama prueba. Aquí, como pueden ver, hay 21 tablas. Estos son de Elementor, como les mencioné anteriormente. Y estas son las tablas. Estas 3 tablas más se agregan gracias a este plugin. Y esta tabla es del Elementor, perdón, esta tabla es del plugin gratuito. Anteriormente se agregó una, ¿verdad? Entonces, esta sería esa tabla. Ahora, esta otra tabla que ven aquí es del otro plugin que es WP Forms DB. Si entramos, van a visualizar que se agregó los dos campos, 1, 2, como pueden ver. Entonces, en este campo se registra el nombre, el celular, que es de Bolivia, el nombre, que es Kevin, y el correo. Este otro, como pueden ver, este es de Perú, el número de celular es este de Perú, el correo electrónico, que lo puse Kevin Code, y el nombre Kevin. Ahora, en el formulario, en la versión Pro, les comento que se almacena. Les mencioné que se crean 3 tablas, como pueden ver. Aquí dice WP Forms Entry Files. Entonces, sin necesidad del plugin, ya se almacena, perdón, sin necesidad del plugin que es WP Forms DB, ya se almacenan los datos, pero en la versión gratis no. Entonces, en esta tabla, como pueden observar, se almacena Kevin Salazar, el número de celular y el correo. Ahora lo mismo, Kevin Code, el número de celular que es de Perú, y el correo. Eso les quería aclarar. Entonces, eso sería todo. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si alguna parte no me expliqué bien, me pueden dejar en los comentarios de abajo. También quería decirles si les gustaría que haga lo mismo, pero ya no en el local, ya no localmente. Ahora en un servidor, mostrando la base de datos del servidor o de un alojamiento de hosting. Si les interesa y llegamos por lo menos a 50 likes con este video, y entonces haré ese video en la próxima, ¿no? Cuando tengamos los 50 likes. Entonces, también quería decirles si quieren que hable de algún tema en específico, así para que pueda tomarlo en cuenta para mi siguiente video. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, como siempre, me pueden regalar un like así para que pueda llegar a más gente y así pueda crecer mi canal. Entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós.